Muy buenas tardes. Me complace estar con ustedes hoy respondiendo a la invitación que me hiciera la Cátedra de Periodoncia, la doctora Lorena Dávila, para compartir con ustedes esta charla a propósito de la Semana de las Encías. Les doy la bienvenida no solamente a la charla, sino al aula 2, a su facultad, que está reaperturando sus puertas gracias al esfuerzo que ustedes han hecho de autogestión para hacerlo en las mejores condiciones después de la pandemia. Que tengan mucho éxito. La charla se titula El periodonto habla. Y el contenido de la misma es relacionar la salud bucal y la salud general. ¿Cómo asociamos o vinculamos la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas? Y es que el problema de salud pública lo representa la enfermedad periodontal porque el 99% de los adultos a nivel mundial han tenido o cursan con algún grado de gingivitis. El 30% de esos adultos tiene enfermedad periodontal, la cual es la segunda causa de afección bucal después de la caries dental no tratada, que es la primera. Para hablar de salud general tenemos que pensar en un bienestar que es físico y que es mental, que es integral. No solamente es la ausencia de enfermedad. Y para hablar de salud general tenemos que pensar en la salud bucal. No puede haber salud general sin salud bucal. Y la Organización Mundial de la Salud nos define la salud bucal como la ausencia de signos y síntomas en el complejo craneofacial, siendo estos signos y síntomas los siguientes. El individuo debe tener ausencia de dolor orofacial crónico, debe estar ausente la alteración de tejidos blandos, concretamente lengua, encías y mucosa oral, no debe tener cáncer de boca y faringe, ni debe tener defectos congénitos del labio o del paladar, es decir, la fisura, y cualquier otra afección de esta área. Definiciones que secundan esto y lo mejoran incluyen la integridad de las funciones, como la masticación, la deglución y la fonación. Se relaciona con la estética, la autoestima y la capacidad y condición psicológica que tenga el individuo para relacionarse socialmente gracias a lo mismo. Es decir, que hay una influencia de factores económicos, culturales y sociales. Desde el siglo VII a.C. se habla de vinculación, pero en el siglo XVIII Benjamin Rush sostiene que la artritis no tiene cura hasta que no se han extraído los dientes en mal estado. Ya para el siglo XX, William Hunter, que es un médico alemán, sostiene en 1910 que hay infecciones en cerebro, en corazón y en pulmón que provienen de los dientes. 2 años, en 1992, Rams y Slot hablan de infecciones bucodentales asociadas a una morbilidad general. Y a finales ya del siglo XX, en el año 1996, Steven Offenbaker utiliza este término por vez primera, medicina periodontal, para asociar la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas. La enfermedad periodontal es crónica, es infecciosa, es inflamatoria y es inmunológica. Y tiene un origen multifactorial, como ustedes conocen. Factores locales con el agente biológico que es la etiología primaria, es decir, la microbiota que está en la encía, tanto en el espacio supragingival como en el subgingival, y que está representado generalmente por bacterias anaeróbicas gram negativas, cuando entran en desequilibrio o disbiosis, provocan en el huésped, de acuerdo a su susceptibilidad, una respuesta inmunológica que es específica y que está dada por mediadores de inflamación que van a generar esta respuesta ante la agresión de ese agente biológico. Esto progresa, contamina los tejidos de soporte del diente y puede provocar la destrucción del hueso alveolar con la pérdida de la pieza.
La enfermedad periodontal y esta disbiosis es favorecida por una enfermedad sistémica en primer lugar, como la diabetes. Esto es un factor para la enfermedad periodontal, lo vamos a ver más adelante. Pero la senilidad o la edad mayor, la senectud, el tabaquismo en cualquiera de sus formas y una dieta alta en azúcares y grasas favorece la aparición de enfermedad periodontal, porque favorece esa disbiosis también. Producto de esta alteración, las bacterias en sus metabolitos tienen lipopolisacáridos que son citolíticos. Las bacterias y sus metabolitos entonces van a estimular los mecanismos endógenos del huésped para que tenga una respuesta inmunológica a quien es susceptible. Y salen estos mediadores de la inflamación, que los más conocidos son la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, principalmente la E2, polimorfonucleares, linfocitos T, y ellos van a estimular las citoquinas a nivel local y a nivel sistémico, a distancia, para seguir produciendo inflamación. Aparte de esto, las enzimas tipo metiloproteasas de la matriz extracelular, muy citolíticas también, van a hacer que se perpetúe y que avance la enfermedad periodontal en su cronicidad y en el tiempo. De manera que lo que vemos es un círculo vicioso que se mantiene y hace la prevalencia de la afección. ¿Cómo llega la enfermedad periodontal a ocasionar la afección sistémica? Pues la patogenia contempla la vía hematógena. Las bacterias que están en el área periodontal van al torrente sanguíneo por la bacteriemia que se produce, incluso cuando nos cepillamos los dientes o la misma masticación. Pero ellas viajan por vía hematógena y llegan a los sitios u órganos diana donde se va a producir la afección secundaria. Igualmente, por vía hematógena, no solo las bacterias, sino también las toxinas que producen pueden provocar entonces en órganos a distancia una afección. Y la distribución de células de inflamación, las mismas citoquinas, viajan tanto por el torrente circulatorio como desencadenando respuestas a distancia inflamatorias. De manera que esta imagen, que es tan representativa, nos asocia a la enfermedad periodontal por una cantidad de afecciones, siendo las más frecuentes el complejo cardiometabólico, vamos a llamarlo así, encabezado por la diabetes mellitus, comprende el síndrome metabólico, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares en general, hipertensión, arteriosclerosis, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular cerebral. Pero no llega hasta allí. De hecho, se describen más de 57 afecciones asociadas a periodontopatías, pero son más frecuentes también la osteoporosis, la artritis reumatoidea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonía misma, la enfermedad renal crónica, para nombrarles las más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, VIH-Sida, el cáncer, y el cáncer que más se asocia es el cáncer de cabeza y cuello y digestivo también. La disfunción eréctil, que ya hoy en día es una afección vascular también, y el parto prematuro. Se ven niños también que pueden nacer con bajo peso, menos de 2,5 kilos, o embarazadas que pueden sufrir preeclampsia. Se ve más la afección cuando hay periodontopatía. Y son muy conocidas el síndrome de Down y la neutropenia como afecciones genéticas asociadas a la enfermedad periodontal. Los factores de riesgo para ambos, la edad avanzada, la genética, que no se pueden modificar, pero está el tabaquismo, que sí es modificable en cualquiera de sus formas. También se ha asociado a enfermedad periodontal el uso de cannabis, que es la marihuana, un 40% más en usuarios de cannabis hacen enfermedad periodontal que quienes no la utilizan.
Además tenemos cambios fisiológicos hormonales, que también son factor condicionante porque generan alteración de las encías, producen una gingivitis. Y esto se ve fisiológicamente en la mujer, en la pubertad, en la ovulación, en la fase premenstrual y en la menopausia. Durante el embarazo también aparece un grado de gingivitis. Y esto es un terreno abonado para enfermedad periodontal. Además, la diabetes mellitus y la obesidad como factores sistémicos favorecedores y muy importantes son los fármacos. Pacientes que tomen antidepresivos, antihistamínicos o beta bloqueantes por hipertensión o arritmias van a tener sequedad bucal, es decir, serostomía. Y aquí se está perdiendo una primera línea de defensa para las infecciones bucales. Entonces, favorece la infección bucal el uso de estos fármacos. Igualmente, aparece un aumento del volumen de las encías en quienes toman difenilidantoína o fenitoína, que es un anticonvulsivante, ciclosporina, que es un citostático, se emplea para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes como el lupus. También la nifedipina, que se emplea para tratar hipertensión arterial, es un bloqueante del calcio. Los anticonceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo. Esto produce una gingivitis, que no es infecciosa, pero que tiene ese aumento y también es un terreno abonado entonces. De manera que, concisamente, hoy vamos a evaluar estas enfermedades asociadas a la enfermedad periodontal, dando un corto paseo concreto y conciso. Y vamos a empezar con la enfermedad periodontal y la enfermedad renal crónica. La función renal en líneas generales va a disminuir producto de ciertas afecciones comunes, que son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el uso del tabaco y la misma edad. Estos son factores que se comparten con la enfermedad periodontal. Además, está muy claro que los anticuerpos contra los patógenos bucales, la inmunoglobulina G, que representa estos anticuerpos, se asocia con una tasa de filtración glomerular alterada, es decir, disminuida. A mayor anticuerpo, IgG, contra los patógenos bucales, mayor deterioro de la función renal. Y los estudios reportados señalan que la periodontitis deteriora la función renal. Hay mayor prevalencia de periodontitis en enfermedad renal crónica. Y se ha encontrado en un estudio que el líquido crevicular contiene un aumento de los factores de inflamación periodontal, concretamente mayores cuando hay enfermedad renal crónica en los pacientes que están siendo sometidos a diálisis. Estos componentes son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1B y las metiloproteasas 8, concretamente en este caso de matriz intracelular, en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. De manera que se asocian. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que altera el parénquima de los pulmones, concretamente los alveolos, y va dando fibrosis, impidiendo que ellos se distiendan para la inspiración y expiración. Se asocia mucho con el tabaquismo, tanto activo como pasivo. Pero hay pacientes que jamás han fumado y tienen enfisema pulmonar o tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se asocia a un déficit genético de una enzima que se llama antitripsina 1, y ella es reguladora de los neutrófilos para evitar que descarguen las enzimas lisosomales que son citotóxicas y producen daño celular. En este caso van a dañar al pulmón. Como no hay quien lo frene, cuando hay afecciones respiratorias, los neutrófilos, que son los primeros a salir a defender, pues van en su defensa a producir estas enzimas, y esto va destruyendo el tejido tisular, el tejido pulmonar. Además, se preconiza que la patogenia para que el paciente boico parta de la enfermedad periodontal a su afección es por aspiración, no solamente por vía hematógena, sino que directamente desde boca se aspira
tráquea, bronquios y pulmones los patógenos que están allí. Por otro lado, los fármacos que usa el paciente con EVOC van a disminuir la saliva. También usan ellos inhaladores, broncodilatadores, para tratar de aumentar, obviamente, la apertura de los bronquios a la entrada del oxígeno. Y ellos, de manera compensatoria, son respiradores bucales, y entonces esto aumenta la hiposalivación o la serostomía. ¿Qué nos dicen los estudios encontrados? Que la enfermedad periodontal en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia porque se ve un índice de placa mayor en estos pacientes, porque el edentulismo es mayor en pacientes que tienen EVOC y enfermedad periodontal, y porque la enfermedad periodontal exacerba las crisis que estos pacientes epoicos generalmente tienen en el año, comparados con aquellos que no tengan enfermedad periodontal. Es decir, se reinfectan más los que tienen enfermedad periodontal. Con respecto a la artritis reumatoidea, esta es una enfermedad autoinmune y comparte con la enfermedad periodontal la respuesta inflamatoria que está alterada. En ambas ocurre una inflamación crónica, hay daño en los tejidos blandos, destrucción ósea, hay una respuesta similar tanto en la inmunidad celular como humoral, y el fondo genético en ambas es muy común. Los estudios nos revelan que la enfermedad periodontal es mayor en pacientes con artritis reumatoidea activa, que la prevalencia de la artritis reumatoidea es el doble en pacientes que tienen enfermedad periodontal, y que la pérdida de inserción es mayor en pacientes que tienen artritis reumatoidea. Con respecto al Alzheimer, pues de esta enfermedad que está aumentando la mortalidad en nuestros pacientes adultos mayores, y es la demencia más común que se está encontrando hoy por hoy, se han propuesto muchas teorías y todavía hoy por hoy no se sabe exactamente su causa. Se ha hablado incluso que el Alzheimer es la diabetes cerebral, pero actualmente lo que está en boga es que las placas cerebrales que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer se producen por un aumento de una proteína que se llama péptido beta amiloide, porque viene de la sustancia amiloidea, y produce inflamación de las glías, de la microglía, de las neuronas como tal, y esto se traduce en un déficit cognitivo y posteriormente en la demencia. Pero lo importante actualmente y lo que está en boga es que la porfiromona gingivalis, que es el principal patógeno de la enfermedad periodontal, a través de sus toxinas, que se llaman gingipaínas, favorecen y producen esta acumulación de este péptido beta amiloide. De manera que ellas están produciendo, aparentemente, estas placas cerebrales insolubles depositadas que conducen a la alteración cognitiva. Esto se ha hecho en modelos animales, concretamente en ratones. Hay investigadores que están en 5 países, en América solamente entra Estados Unidos, los demás son europeos, haciendo estas investigaciones. Se ha visto ADN de esta porfiromona en el líquido cefalorraquídeo de pacientes vivos con Alzheimer. Y se ha visto ADN de la porfiromona en autopsias cerebrales de pacientes con Alzheimer, de manera que a través de esto hay una asociación fuerte que está intentando explicar la causalidad del Alzheimer a través de la enfermedad periodontal. Fíjense que las asociaciones en líneas generales de las enfermedades sistémicas con la enfermedad periodontal no son causales, es decir, no se dice que una causa la otra, sino que se vinculan para prevalecer y favorecer la incidencia. Se plantea la causalidad aquí con el Alzheimer. Por eso estudios vendrán, y esto es muy interesante. Están tratando de
o están comenzando pues a experimentar con inhibidores de gingipaínas como tratamiento directo en encías. Y en Australia, concretamente, se está estudiando implementar una vacuna contra la porfiromona gingivalis para evitar el Alzheimer. Esto es muy importante, son avances realmente muy interesantes que hay que seguir de cerca. Aprovecho para recordarles que la investigación es la cuna del saber y que si no existieran todos estos estudios y no desarrolláramos nosotros la medicina basada en evidencia, pues nos quedaríamos cortos en conocimiento. Abro un paréntesis para felicitar a la FOULA porque el perfil del egresado, ustedes como odontólogos salen clínicos odontólogos, pero salen investigadores. Y es realmente, muchachos, importantísimo los trabajos que ustedes hacen, que aporta un grano de arena a la investigación como tal y al avance de la ciencia. Yo les felicito de verdad y valoren ustedes su área de investigación. El que investiga aprende, transmite y enseña. Bien, con las enfermedades cardiovasculares, tenemos que se comparten factores de riesgo entre ellas y la enfermedad periodontal, y la periodontopatía se asocia con la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la formación de placas de ateroma dentro de la luz de los vasos de las arterias, que con procesos inflamatorios y con depósitos de grasa se van formando. Resulta que hay reportes de la porfiromona en placas de ateroma. Sabemos que los patógenos viajan y que ella viaja por vía hematógena. Pero en las placas de ateroma aparentemente se instala, va produciendo el mecanismo de inflamación, desencadenando los mediadores inflamatorios y además favorece la lisis de esas placas de ateroma para favorecer a su vez la enfermedad cerebral vascular, es decir, los ACV, los trombos o las embolias. El riesgo de enfermedad cardiovascular se ve aumentado en un 20% en los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Esto lo apoyan los estudios. La esclerosis carotidia tiene asociación proporcional con la enfermedad periodontal. A mayor esclerosis de la arteria carótida, que es la principal del cuello, mayor presencia de periodontopatía. Y esto es muy importante, que el tratamiento periodontal se ha demostrado en muchísimos estudios que mejora los marcadores de la inflamación, la proteína C reactiva, las interleuquinas, la 6 y el factor de necrosis tumoral en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Además mejora un marcador que no es inflamatorio, pero que sí es trombótico, y es el fibrinógeno. Y todo esto mejora después del tratamiento o el control de la enfermedad periodontal. En cuanto a la obesidad se las mencioné como el segundo factor sistémico de riesgo para producir enfermedad periodontal. Fíjense que antiguamente se decía el obeso tiene más grasa y ya, pero resulta que el tejido adiposo es un productor, un secretor de células inflamatorias. Es productor de citoquinas, tanto local como a distancia. Por eso es que el obeso es un paciente que está en un estado proinflamatorio. No solamente de citoquinas, sino de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral, proteína C, alterando la respuesta inmune. Estos son mediadores que se encuentran en enfermedad periodontal también. Y fíjense que desde hace unos años hay algo que se estudia ya con mucha evidencia, que el 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Y que los procesos inflamatorios, cuando comemos cosas indebidas que nos inflaman al intestino y nos vuelven permeables, van desencadenando las enfermedades crónicas en nuestro organismo. De manera que las enfermedades sistémicas se relacionan con una respuesta inmune desde hace mucho tiempo, hoy día abordada por otra vía, por el sistema intestinal, el inmune que está en el intestino.
Nos dicen los estudios que el índice de sangrado en encías es mayor en pacientes obesos, que la prevalencia de enfermedad periodontal es mayor en mujeres obesas y que a mayor grado de obesidad, mayor asociación con enfermedad periodontal. La diabetes mellitus es el primer factor que conocemos como enfermedad sistémica que puede desencadenar la enfermedad periodontal, pero resulta que el vínculo es bidireccional entre ambas y esto está estudiado, con muchos trabajos que lo apoyan. La enfermedad periodontal, los estudios enseñan y señalan que la enfermedad periodontal se asocia a un mayor nivel de hemoglobina A1C en pacientes con y sin diabetes. La hemoglobina A1C es la fracción de la hemoglobina que se ha unido a glucosa. Es decir, que me refleja cómo está la glucosa en el plasma de manera indirecta. Y la ventaja es que como los glóbulos rojos duran entre 90 y 120 días circulando en sangre, pues la hemoglobina 1C me da un reporte indirecto de cómo estaba la glicemia hace 3 o 4 meses. Y esto es muy importante para conocer el control de la glicemia del paciente diabético y para diagnosticarlo también. Lo importante aquí es que si se asocia a un aumento en pacientes con diabetes y sin diabetes, pero que tengan enfermedad periodontal, se ha preconizado que puede entonces la enfermedad periodontal generarme después una diabetes y que si yo la detecto a través de la hemoglobina A1C pudiera prevenirla. Esto es muy importante y para investigación pues hay muchísimo, fíjense. Por otro lado, señalan la literatura también que la enfermedad periodontal aumenta el riesgo de complicaciones diabéticas. Esto se ve en la clínica. La enfermedad periodontal aumenta el descontrol glicémico y viceversa. Esto es muy importante. Cuando ustedes tengan un paciente diabético en el sillón odontológico, hay que ponerle la lupa a ese paciente. Porque si no tiene enfermedad periodontal, probablemente la haga y hay que evitarlo. Y si ya la tiene, el control de su glicemia va a ser más difícil y el avance de las complicaciones van a ser más veloces. Entonces, esta asociación está muy demostrada, así como el tratamiento periodontal mejora la glicemia y mejora los mediadores de inflamación sistémica, al igual que vimos con las enfermedades cardíacas. Esto es muy importante porque controlando el periodonto se mejora sistémicamente el nivel de glicemia. Además, se ha visto que la enfermedad periodontal con la diabetes mellitus, ambas, duplican la microalbuminuria, que es un factor predictivo para enfermedad renal. Esto es importantísimo también. Y se ve 5 veces más en diabéticos con enfermedad periodontal la insuficiencia renal terminal que en aquellos que no tienen esa dupla. Y lo que ocurre con la diabetes mellitus es que ella misma es una afección proinflamatoria. La diabetes mellitus tiene una alteración de la respuesta inmunológica porque los neutrófilos están alterados, la quimiotaxis de los neutrófilos está alterada, la fagocitosis en general está alterada, está deprimida en el paciente. Tiene además alteraciones de la vascularización de sus vasos, tiene angiopatías, macroangiopatías en los grandes vasos y microangiopatías en los pequeños. La diabetes per se disminuye la síntesis de colágeno porque aumenta las colagenasas. Entonces destruye el que ya está. Y aumenta la sensibilidad a los patógenos por esta alteración de la respuesta inmunológica. Esto hace que la reparación de los tejidos y la cicatrización esté comprometida. Y además, esto es importante, la diabetes favorece la apoptosis, que es decir, la muerte de fibroblastos y osteoblastos. Entonces, esto desde el punto de vista periodontal se asocia a una pérdida de tejido de soporte. Es la diabetes mellitus la primera causa de amaurosis, de ceguera a nivel mundial, la primera causa de diálisis y de trasplante renal, la primera causa de neuropatías periféricas, la primera causa de amputación cuando no es por accidente,
y el primer factor de riesgo sistémico para enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la sexta complicación de la diabetes mellitus después de las angiopatías. Los niveles de hemoglobina A1C no tienen que aprenderse esto, pero sí deben anotarlo y tenerlo guardado o en su celular. Ustedes están a un clic de la investigación y eso es lo bueno de la tecnología, que tiene sus pros y sus contras. Pues uno de los pros es que lo que no conocen, hacen un clic y ya lo conocen. Pero esto lo pueden mantener guardado en la gaveta del escritorio, del consultorio, pero esto hay que tenerlo anotado para saber interpretar los resultados del laboratorio. La diabetes mellitus se diagnostica a través, además de los signos y síntomas, pero su diagnóstico es a través de la paraclínica. Hay que hacer una glicemia basal que suele ser, o para estar en nivel de diabético, mayor de 126 miligramos por decilitro, con una hemoglobina A1C mayor de 6,5%. Estos dos parámetros en una toma, en ayunas, dan el diagnóstico de diabetes. Y si a las 2 horas se hace una glicemia postprandial, va a estar por encima de 200 miligramos. Si a cualquiera de nosotros a esta hora nos hacen una glicemia, debemos tener menos de 140 miligramos por decilitro para estar normales. Los niveles que están entre la normalidad y la diabetes son niveles de prediabetes o intolerancia a la glucosa. Esto es importante porque, y se los traje porque desde el año 2019 las metas de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes han bajado, han disminuido en la expectativa para hablar del control del diabético. Y es importante porque en la práctica uno ve que al paciente diabético le cuesta mucho controlarse. Hay unos que perfectamente cumplen dieta, ejercicio, fármacos y están muy bien. Pero hay otros pacientes que no cumplen dieta hasta por factores socioeconómicos y afortunadamente esto es más real. Estos niveles están más ajustados a lo que uno ve diariamente. Se dice entonces que un diabético está bien controlado cuando la hemoglobina A1C es menor a 7. Si tiene menos de 60 años y el diagnóstico es reciente y no tiene comorbilidades, es decir, otras afecciones, no es obeso, no es hipertenso, en ese paciente sí se quiere que esté menor de 6,5 para que pueda tener mejor calidad de vida en el tiempo y se complique. Esta meta es muy buena para ese tipo de pacientes, que son más jóvenes. Pero en el adulto mayor que tiene un deterioro funcional importante y que tiene comorbilidades que limitan la expectativa de su vida, se acepta hasta el 8%. ¿Qué es lo importante aquí? Que hay que individualizar a los pacientes. No tratamos de enfermedades, tratamos de enfermos. Entonces, es muy importante hacer interrogatorio con examen clínico, interrogatorio con visualización de periodonto para ustedes y ubicar al paciente cómo está controlándose junto con los exámenes de laboratorio. Ustedes puedan tener un perfil clínico de ese paciente. Nuestro cuerpo tiene esqueleto con músculos que forman el contenido, obviamente forrados con la piel, pero que tienen el contenido de todos los órganos y sistemas del organismo. La analogía clínica que les hago es, el periodonto tiene todos estos órganos en la cavidad bucal. Cada diente es un órgano. Si nosotros como cuerpo no podemos andar perdiendo órganos, dedos, extremidades, hígado, vaso, si bien hay trasplantes y ya la ciencia ha evolucionado mucho afortunadamente, y si bien también hay implantes de dientes, pues lo ideal es que no tengamos que andar perdiendo ni órganos ni dientes, que son los órganos de la cavidad bucal. Entonces, para eso, prevenir es más importante que curar. Concluimos que sin salud bucal no hay salud general, que la enfermedad periodontal se asocia a enfermedades sistémicas y que mejoran el control estas enfermedades sistémicas cuando se hace control de la enfermedad periodontal. Que la relación odontólogo-médico tratante es muy importante y es parte de la terapéutica del paciente para que sane,
que educar a ese paciente es vital y la prevención es el mejor aliado. Prevenir significa referir, ojo, al especialista a tiempo al paciente que tiene una afección gingival. No dejemos que llegue al periodoncista con una afección ya del periodonto como tal, donde él tenga poco que hacer. Prevenir también es identificar al paciente de riesgo. Es hacer una historia clínica completa con la anamnesis como debe ser. Si ustedes pierden los datos de anamnesis, estos no se van a recuperar en el transcurso de la historia clínica. Y esto nos permite hacer un juicio clínico con un diagnóstico presuntivo que cuando está bien argumentado nos lleva a cometer menos errores de diagnóstico y menos errores de terapéutica. De manera que concluyo yo que el periodonto también habla como cualquiera de los órganos, solo que su lenguaje no es verbal. Su lenguaje es de expresión clínica. Hay que mirarlo. Entonces, entre comillas y con mucho respeto, yo les invito a leer el lenguaje del periodonto. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan muy buenas tardes. Ha sido un placer estar con ustedes.